asesinatos, crímenes. Vamos a hablar de muerte. A mí está dando mucho miedo. Ay, nanita Victoria. Oye, no cantaste, Fer, no te espantes. Va a estar bueno el programa porque todo es histórico. Pero son crímenes. Confesiones. Ay, Karen. Bueno, son confesiones que la verdad es que causan más risa que horror de tan cínicas que son. Ahora vamos a ver de plano. Y para eso tenemos un invitado, Gabriel García Yoli, que es un most de algarabía, lo han leído y ahora lo van a escuchar. No se vayan. Pues sí, señoras y señores, estamos en un programa macabro, porque va a haber asesinatos, crímenes de todo tipo, Me acuerdo de aquel viejo chiste que le pregunta el juez al acusado que por qué había matado a su mujer después de 30 años de casados. Y le contestó, pues uno va dejando las cosas, señoría, las va dejando. Y entonces vamos a hablar de cosas muy parecidas, ¿sí o no? Sí, claro, porque estos crímenes, los que vamos a hablar, que fueron recopilados todos por Max Aub, el escritor, parecen más chistes que confesiones, pero en realidad lo que él cuenta justamente en la introducción es que fue una recopilación por años en distintos países, en España, en Noruega, en Latinoamérica, donde, y por supuesto muchos en México, donde es tanto el cinismo o tanto la confesión que mueven a risa, parecen chistes, pero la verdad es que pues todo asesinato es trágico. Y la verdad es que para hacer este programa, invitamos a Gabriel García Yoli, que fue nuestro primer editor hace muchos años, cuando justamente editamos este artículo la primera vez, que se llama Crímenes Ejemplares, y pues nos da mucho gusto tenerte aquí. Bueno, gracias por invitarme, especialmente de este número, el 16, que ya parece hace una eternidad. Ahí en la portada no les vamos a mentir, dice 2004. Aquí está atrás el número para que lo vean y aprecien el cambio radical que ha dado Algarabía. ¿Pero por qué a Gabriel? ¿Solamente porque escribe el artículo o es asesino serial o tiene algunas filias o por qué? Pues no lo sé, por ahí se dice, su tipo de humor, se pregona que es de la familia. El nepotismo hecho televisión. Sí, pues, ¿por qué no? Si vas a ayudar a alguien, pues que sea de tu familia. Oye, bueno, yo quiero preguntarte una cosa, Gabriel, tú que has estudiado filosofía y teología, el ser humano en sí tiene su parte animal, su parte cavernícola, que a veces esa gota que derrama el vaso te hace irte de tus cabales y todas las normas sociales, éticas, morales, te andan valiendo un pepino. Bueno, como siempre, todas esas cosas que se explican por la biología, ¿no? El animal Homo sapiens y las cosas en común que tenemos con los homínidos, ¿no? Ajá. Siempre es problemático justificarlo de alguna manera, ¿no? Claro, es que somos homínidos y por eso somos estos simios salvajes ya sin tanto pelo, pero con los mismos instintos que apenas nos civilizamos hace un rato, ¿no? Pero esa es la base de nuestra biología, de la naturaleza humana, pero no nada más. Tenemos estos códigos sociales, tenemos también cerebros muy grandes hechos para la cooperación, entonces pues no es ninguna coincidencia que en todas las civilizaciones humanas siempre el asesinato haya sido condenado, ¿no? Sí, especialmente en estas circunstancias, por más atenuantes que haya, que fue crimen pasional, que fue en el momento, haya habido o no premeditación, tú, abogado, me dirás, pues un asesinato es un asesinato, ¿no? En muchos de los casos, ahorita lo veremos, Victoria, hay mucha alevosía.
La alevosía es la sorpresa, ¿no? Ajá. O sea, que el otro no sepa que va a ser atacado, que va a ser, pues que se va a ir al cielo prontito, ¿no? En los próximos 5 minutos. No. Aunque hay que decir que justo la grandeza de estos crímenes que recopiló Max Aub, que no sabemos si verbatim los reprodujo tal cual o es su forma de redactarlo. Ajá. Que hay muchos de ellos donde es casi imposible decir, yo también hubiera hecho lo mismo. O sea, sí me identifico, yo también lo mato. De hecho, hay uno a mí que me encanta, ya para empezar así con la materia, porque aquí, bueno, él explica que estos los fue recogiendo y que prácticamente los dejó tal cual porque eran tan crudos, tal como eran, que le fue sonando maravilloso. Entonces, supongamos que así lo dijo el siguiente asesino. Antes muerta, me dijo, y yo lo único que quería era darle gusto. Pues muchas veces uno dice eso. Sí. También es importante decir que Max Aub pasó varios... o sea, pasó una época muy dura en los años 30. Vivió la Guerra Civil Española, luego se tuvo que huir de España, estuvo en un campo de refugiados en Francia. Como su padre era de origen judío, su madre era de origen judío, perdón, tuvo también que huir de Francia. Entonces muchas de estas cosas las recopiló pues vagando por su maleta en prisiones y en los barcos como refugiado, siendo de aquí o de allá y de ninguna parte. O sea, no era un proyecto que voy a hacer este proyecto, voy a viajar 2 años entrevistando gente, sino como se lo iba encontrando a través de sus periplos. Ignoro exactamente la historia puntual del libro, pero tal como dicen en el prólogo, dice, esto lo recuperé de gente que me lo contó en varios países. Okay. Y entonces, pues, como no estuvo en esos países así el mismo año, sino a lo largo de los años 30. El prólogo es de 1956. Cuando ya estaba en México, es de los transterrados españoles. ¿Él ya murió acá? Y él ya murió acá, exactamente. Y tenemos 2 artículos publicados, ¿no? Sí, el primero salió en la número 16, que fue de 2004, pues no podemos mentirles, es una de las revistas primeras de Algarabía y Pero se puede el siguiente... conseguir en PDF todavía. Sí, todavía lo tenemos en PDF, ¿no? Y el siguiente es nada más que, creo que es del año pasado o hace 2, de el especial policiaco, donde pusimos más crímenes ejemplares, porque pues el libro es bastante extenso y un artículo de Algarabía pues siempre es apenas una probadita. Pero ahí lo conocimos y la verdad es que quedamos encantados con estas cosas. Por ejemplo, este que decía, lo maté porque tenía una pistola y da tanto gusto tenerla en la mano. Pues sí, ¿para qué quieres una pistola si no lo puedes hasta se puede uno imaginar así como haciéndole así a la pistola. Ajá, digo, pues ¿qué hago con ella? ¿No? ¿Por qué no? O también justifica, lo maté porque habló mal de Juan Álvarez, que es muy mi amigo, y porque me consta que lo que decía era una gran mentira. Pues sí, ¿no? Oye, pues sí, hay que defender el honor de los amigos. No me dejan agarrarse a golpes. Oye, de una vez antes de leer otro, vamos a ir a un corte, ¿sí? ¿Qué les parece? Y regresamos a leer más de estos crímenes ejemplares. ¿Qué palabra describe mejor las cosas cuando nos asustamos? Espeluznante. Viene de la partícula latina ex, hacia afuera. El sustantivo pilus, pelo, y el verbo lacerare, hacer sufrir. Esta palabra se relaciona con el miedo, la ansiedad y escalofríos, o con la sensación de correr, huir o gritar. Peliagudo está compuesto por el sustantivo pelo y el adjetivo agudo. Fue registrada por primera vez en 1611. En la actualidad, se usa para definir una tarea difícil o una persona mañosa. Horripilante. Proviene del latín horrere, pavor o estremecerse, y pilus, pelo. El diccionario etimológico de Corominas retomó la palabra del latín horripilare, hacer erizar los pelos.
Su significado sigue describiendo algo horrible que causa espanto, que atemoriza desde el pelo hasta los huesos. Bueno, ya estamos aquí de regreso en esta emisión de Crímenes Ejemplares. Y acabo de leer uno mientras estábamos en el corte que me parece lo más macabro. Fíjate, dice, ¿usted no ha matado a nadie alguna vez? ¿Es por aburrimiento o por no saber qué hacer? Es divertidísimo. Bueno, no solo divertido, a los serial killers los segregan endorfinas y no es parte de una excitación, de una filia, de una parafilia ahí rara, ¿no? O la obsesión, como de lo maté en sueños y luego no pude hacer nada hasta que lo maté de verdad, sin remedio. Así se me metió la idea a la cabeza y ya. Así. Pues fíjate. De ahí viene la premeditación, la alevosía y ventaja. Hay premeditación, claramente. Sí, ¿no? claro. Ajá. Íbamos como sardinas y aquel hombre era un cochino. Olía mal, todo olía mal, pero sobre todo los pies. Le aseguro a usted que no había manera de aguantarlo. Además, el cuello de la camisa negro y el cogote mugriento, y me miraba. Algo asqueroso. Me quise cambiar de sitio. Y aunque usted no se lo crea, aquel individuo me siguió. Era un olor a demonios. Me pareció ver correr bichos por su boca. Quizá lo empujé demasiado fuerte. Tampoco me van a echar la culpa a mí de que las ruedas del camión le pasaran por encima. Pues igual no midió la consecuencia, no nada más pero que lo sí quiso apartar y ya, bueno. Pero, como este otro. Ajá. Era tan feo el pobre que cada vez que me lo encontraba parecía un insulto. Todo tiene su límite. Bueno, y otro intolerante, dice, lo maté porque en vez de comer, rumiaba. Y eso, por ejemplo, sí, eso es muy desagradable, eso sí se justifica, ¿no? Yo creo que sí, sobre todo si son carnitas o algo así, ¿no? O por ejemplo, uno hablando de vestimenta y de deseos irresistibles, ¿no? Como salimos a cazar patos silvestres, me agazapé en el toyo. ¿Qué me empujó a apuntar a ese hombre rechonchito y ridículo con sombrero tiroles, con pluma y todo? No, es que esa era una oportunidad que no se le iba a presentar otra vez. Pues a la ocasión la pintan calva, justo por eso. Oye, Fer, te va a gustar. Porque es de béisbol. Dice, era safe, señor, se lo dijo por la salud de mi madrecita, que en gloria esté. Lo que pasa es que aquel umpire lo tenía tomada con nosotros. En mi vida le he pegado un balazo con ganas. Un batazo con ganas. Le volaron los sesos como atole con fresa. Pues es que de repente si vas perdiendo, ¿no? Hay hombres en segunda base, das un hit y llegas a home para empatar y te marcan un out cuando es clarísimo safe. Pues sí, y no, tienes un bat en la mano. No con patearle la tierra al umpire es suficiente. Bueno, ahí está lo que decías, en los deportes, con toda la adrenalina a todo lo que da, allí sale el ese simio, hombrecillo, ¿no? Peludo que tenemos todos dentro. Así, en el estadio, las porras, los deportistas, la competencia, allí es muy animal el asunto. Sí, ¿no? Es catártico. Oye, yo tengo una pregunta, y este debe ser más filosófico. ¿Por qué la manera de decirlo tan concreta o como está escrito, no sé, por qué nos mueve a risa cuando en realidad es una tragedia? Pues quizás, o es mecanismo de compensación. La tragedia y la comedia están a veces tan cerca. O es una manera de procesarlo, ¿no? O sea, justo por esta época publicamos otro artículo en Algarabía sobre las caricaturas de Bill Mauldin, un monero de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y el tipo de humor que tienen en estas caricaturas son de un humor terrible, donde se están pitorreando de las atrocidades de la guerra. Uh-huh. Y si han visto alguna película de guerra, el tipo de lenguaje, el tipo de humor de los soldados siempre es un humor muy, muy negro de este tipo, ¿no? Y quizá pues es la única manera de
Es un mecanismo como de defensa, tolerar ¿no? De tolerar. Si te tomas tan en serio todas estas cosas todo el tiempo, pues se te acaba botando. Sí, bueno, aplica tornillo, el me río ¿no? para no llorar. Sí, bueno, yo habiendo litigado muchos años penal, algunas veces me preguntaban, oye, ¿no te causa ya algo físico en ti? Y decía, pues vas aprendiendo a ponerte un escudo y no asumir como tuyas las tragedias de los otros. Pero poquito se va quedando hasta que al final, después de 20 años, dices, ya no quiero ver un policía judicial. Y entonces Nunca te metiste más, a Algarabía a editar Exacto. crímenes ejemplares. Crímenes ejemplares. Quizá tendríamos que haberle preguntado en algún momento a Max Aub, otra vez, si realmente lo decían con este tono, que es entre irónico, cínico, de cinismo, o algunos hasta de inocencia, pues Sí. ¿qué fue lo que pasó? Perdón, ¿no? Bueno, pues si es su redacción, que sí está siendo incisivo a propósito. Mira, puede ser incisivo a propósito, pero quien dice esto lo dijo yo creo que así, tal cual, porque dice, lo maté porque estaba seguro de que nadie me veía. Ah, bueno. Bueno, fíjate. Ese es el móvil de Crimen y Castigo. Raskolnikov lo que hace, lo que planea, es justamente porque se le da la ocasión. Dice, si yo voy, el edificio está en construcción, nadie va a saber. A esta mujer, como es una usurera, la mata uno y otro y otro. Digo, entra una persona y otra y otra y otra, pues nadie se va a enterar que fui yo, porque aparte vive sola, claro. La van a encontrar después. Y esa es justamente la ocasión donde lo que quería demostrar es que nadie lo veía. Claro, son las reglas sociales que decía Gabriel al principio del programa. Dicen, por ejemplo, los suecos no se pasan un alto, esto es suposición, porque saben que está mal. Y los gringos no se pasan un alto porque saben que van a tener una consecuencia, un crimen y castigo carísimo. Aunque ¿no? se lo pasan, el jaywalking famoso, sí. Los gringos son infinitamente más desobedientes de la ley que los europeos. Fíjate. Ya no digamos los latinoamericanos. Pero, por ejemplo, hay otro... Ahorita nos cuentas porque hay otros crímenes ya. Otros crímenes y ahorita vamos a una cápsula de Victoria García Yoli. No se la pierdan, que está interesante. Su nombre era Robert Norman y sirvió a la milicia durante 20 años. Una vez retirado, decidió vivir de su pintura. Mejor conocido como Bob Ross. En 1983 estrenó el programa de televisión El placer de pintar. Desde los 19 años se aficionó a pintar y aprendió la famosa técnica fresco sobre fresco. También empleada por pintores del barroco como Rembrandt, Van Dyck y Velázquez. Los impresionantes paisajes de Alaska fueron su inspiración. Se cree que hizo alrededor de 30,000 cuadros, de los cuales donó la mayoría. El placer de pintar se transmitió hasta 1994, pues a Bob Ross le fue diagnosticado un linfoma y murió al año siguiente. Muchos han tratado de llevar su técnica a la práctica, sin lograr los felices trazos que Ross conseguía en tan solo 30 minutos. Y hablando de crímenes ejemplares, les voy a contar de un robo que sucedió el 23 de agosto de 1911. Vincenzo Perugia, que era un vidriero que trabajaba en el Museo del Louvre, permaneció escondido hasta el cierre de las instalaciones. Aquella noche descolgó con toda tranquilidad la famosísima Mona Lisa de Leonardo da Vinci y se la llevó escondida bajo el gabán. 2 años después, respondiendo a un anuncio de un comprador de arte en Florencia, fue a ofrecerle en venta su Leonardo, pero para su sorpresa todo era parte de un ardid para dar con el ladrón que había hecho quedar tan mal a los franceses y a su sistema de seguridad. Vamos a un corte y regresamos. Pues estamos nuevamente de regreso ya para el último segmento y nos ibas a contar algo y te dejamos en suspenso. Sí, están abusando de mi paciencia y ya ven lo que pasa. Las consecuencias que puede haber. Fíjense, me quemó duro con su cigarrillo. Yo no digo que lo hiciera con mala intención, pero el dolor es el mismo. Me quemó, me dolió, me cegué, lo maté. No tuve, yo tampoco, intención de hacerlo, pero tenía aquella botella en la mano.
Siempre hay una pequeña justificación, ¿no? Ya sea emocional, Ajá. física, material. Fíjate, yo estoy seguro de que se rió. Se rió de lo que yo estaba aguantando. Era demasiado. Me metía y me volvía a meter la fresa sobre el nervio, con toda intención. Nadie me quitará esa idea de la cabeza. Me tomaba el pelo, que si eso lo aguantaba un niño. ¿Acaso ustedes no le han metido nunca esas ruedecillas del demonio en una muela cariada? Deberían felicitarme. Yo les aseguro que de aquí en adelante tendrá más cuidado. Quizá apreté demasiado, pero tampoco soy responsable de que tuviese tan frágil el gaznate y de que se me pusiera tan a mano, tan seguro de sí, tan superior. Bueno, cuando uno está en el dentista, luego sí te dan ganas. ¿O no te ha pasado que estás con todos los aparatos y te están inyectando y no puedes hablar y que estás con la cosa esta que te saca la saliva? Sí, y dice, sí. duele. Y dice, claro que te duele horrible. Entonces sí te dan ganas de matarlo. Justo hablando de porque esas es como sádico. tentaciones Ajá. sádicas irresistibles, dice ¿ustedes no han tenido ganas de asesinar a un vendedor de lotería? Cuando se ponen pesados, pegajosos, suplicantes, yo lo hice en nombre de todos. Esa es su redención. La maté para no darle el disgusto. No darle el disgusto. Pues el otro fue por darle gusto y este para no darle el disgusto. O sea, básicamente igual. Y ¿qué tal? Dice, era imbécil. Le expliqué la dirección 3 veces con toda claridad. Era sencillísimo. No tenía sino que seguir las instrucciones. O, por ejemplo, yo que soy filósofo, hay algunos aquí que tienen que ver con lógica y con argumentación, ¿no? ¿Para qué tratar de convencerle? Era un sectario de lo peor, cerrado de mollera como si fuese Dios Padre. Se la abrí de un golpe, a ver si así aprende a discutir. El que no sabe, que calle. O lo maté por idiota, por mal pensado, por tonto, por cerrado, por necio, por mentecato, por hipócrita, por guaje, por memo, por farsante, por jesuita. A escoger una cosa es verdad, no 2. O el anterior, Ajá. que quizá no está tan chistoso, pero explica no solo los asesinatos, sino las guerras en general. Las guerras en general. Lo maté porque no pensaba como yo. Exactamente. Bueno, y eso es, y sí, terminan esas discusiones hasta de sobremesa, ya igual no llegan a matarse, pues llegan a los golpes, Sí, amistades insultos. se han perdido por justamente estas formas de pensar tan diferentes, pero esta me encantó, dice, tenía el cuello tan largo. O Sí, sabrosito. lo maté porque bebí lo justo para hacerlo. Mira, ya ves, el Claro, vicio, ni una el vicio. copa más. Hacía 3 Ajá. años que yo soñaba con ello. Estrenar un traje clarito, como yo lo había deseado siempre. Había estado ahorrando peso a peso y por fin lo tenía, con sus solapas nuevecitas, su pantalón bien planchado, sus valencianas sin deshilachar. Y aquel tío grande, sordo, asqueroso, quizás sin darse cuenta, dejó caer su colilla y me lo quemó. Un agujero horrible, negro, con los bordes color café. Me lo eché con un tenedor. Tardó bastante en morirse. Pues sí. ¡Qué horror! De mí no se ríe nadie. Por lo menos ese ya no. Sí, ya no. Y toda la intolerancia. Dices, lo maté porque me dolía el estómago. Lo maté porque le dolía el estómago. Lo maté porque bebí. Lo justo para hacer es la que dijiste ahorita. Oye, había pero una, creo que está en el que tú tienes de una cucharita. Ese también está justificadísimo, ¿no? A ver. Empezó a darle al café con leche con la cucharita. El líquido llegaba al borde, llevado por la violenta acción del utensilio de aluminio. El vaso era ordinario, el lugar era barato, la cucharilla usada, pastosa de pasado. Se oía el ruido de metal contra el vidrio, ris, 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 ris. Y el café con leche dando vueltas y más vueltas con un hoyo en su centro. Yo estaba sentado enfrente, el café estaba lleno. El hombre seguía moviendo y removiendo, inmóvil, sonriente, mirándome. Algo se me levantaba de adentro. Le miré de tal manera que se creyó en la obligación de explicarse. Todavía no se ha deshecho el azúcar. Para probármelo, dio unos golpecitos en el fondo del vaso.
Volvió enseguida con redoblada energía a menear metódicamente el brebaje. Vueltas y más vueltas sin descanso. Y el ruido de la cuchara al borde del cristal, ras, 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 seguido, 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 sin parar enteramente, vuelta y vuelta. Me miraba sonriendo. Entonces saqué la pistola y disparé. Sí, ya. Es como Por Dios, hagan algo. Como Kiko, ¿no? ¿Quién traía una pistola para ir por un café? Como Kiko, que se ponía así con el chavo del Es que 8, yo ¿no? no puedes más. O este otro, que no es mi caso. A mi hermana, de verdad, nunca la pude tragar. Sí. Qué bueno que no es tu caso, ¿No señores. estarías Voy aquí? a seguir viva aquí por años. Pues yo creo que sí le metió de su cuchara Max Si las Aub. compuso, tendría el humor negro de suyo. Bueno, ya empezará. Es que, Digo, no es que haya inventado. otra vez es un poco de todo. Yo he platicado con presos alguna vez, algún par de asesinos. Y sí es un síntoma de... Siempre hay un cierto tono de cinismo, así de que, bueno, ya estamos en la cárcel, ya todos sabemos por qué estamos aquí, entonces... Ok. Es lo que hay, ¿no? O hay cierto arrepentimiento con un toque de ingenuidad. Entonces, al menos este tono lo reconozco yo un poco. Sí. Pero sí veo que hay una mano de un escritor muy hábil que los retocó y los hizo Sobre todo los... para burlarse un poco y que te dobles de la risa y después te dobles de la culpa. Pues De sobre la todo culpa y el el remordimiento. punto y seguido, ¿no? Lo usa maravillosamente. Sí. Vamos a un dato interesante, un dato curioso, nuestra sección tan gustada de Algarabía TV. Cuando se ha intentado rodar un largometraje del Quijote, siempre han ocurrido problemas de producción. Algunos catastróficos, como en los intentos fallidos de Orson Welles en 1985 y Terry Gilliam en 2001. A lo mejor tú sabes qué fue lo que pasó en esas, ¿crees? Se les caía la cámara, no llegaban los actores. No sé si el Quijote es algo así como Tutankamen. Pues quién sabe. No sé si hay una maldición. Lo que sí creo, sí me parece que es cierto, es que es un libro que tiene alergia a dejarse adaptar al cine, ¿no? Sí, no. Así como Shakespeare tiene una flexibilidad infinita, y entonces puedes poner Hamlet con leoncitos de caricatura. Sí. El Quijote, si lo sacas de sus páginas, si lo sacas Sí, tienes razón. de la Castilla del siglo XVI, si no entiendes el humor muy castellano, yo creo que no se lleva muy bien. Bueno, pues esto se acabó. Se acabó. Vamos a ver si ahorita nos escabechamos unos tacos. Bueno, No más hasta tus luego. Bye. Gracias por vernos.